Bienvenidos al capítulo 13 de la Sociamed. En capítulos anteriores hemos visto un montón de síntomas, signos, diagnósticos, tratamientos relacionados con el conocimiento global de la medicina. Esperemos que por ser este el capítulo 13 no nos traiga mala suerte. Vamos a ello. Trama clínica nuevamente nos sirve como introducción, como principio del trabajo en este capítulo de la Sociamed. Vamos por el paso 25. Un paciente con diagnóstico inicial de carcinoma epidermoide de pulmón, venimos del cáncer pulmonar, está a la espera de estadiaje y de decisión terapéutica. Consulta por clínica de poliuria, polidipsia y cefaleas. No refiere dolor óseo. De entre las siguientes manifestaciones, ¿cuál considera la más probable explicación de la clínica actual del enfermo? Cáncer de pulmón y la clínica, además cáncer epidermoide, es importante saber el subtipo histológico de qué se trata porque tiene relación con lo que vamos a contar ahora, y consulta por clínica de poliuria, polidipsia y cefaleas. Poliuria y la polidipsia pueden tener que ver, pueden ser muchísimas causas. Puedo pensar en una diabetes mellitus, lo que pasa es que no tiene relación con el cáncer pulmonar, si además tuviera polifagia y pérdida de peso. Puedo pensar en una diabetes insípida de causa central, puedo pensar en una diabetes insípida de causa nefrogénica. Una posibilidad, por ejemplo, de diabetes insípida de causa central serían metástasis en el sistema nervioso central. Pues podríamos pensar en ello si hubiera metástasis por esa zona. Diabetes insípida nefrogénica, pues puede tener que ver con alguna situación clínica que se acompañe, de la que se acompañe el cáncer pulmonar. Y podría ser una hipercalcemia por una secreción de PTH ectópica o por metástasis óseas, o podría ser también la hipopotasemia que acompaña al síndrome de Cushing ectópico. Tanto la hipercalcemia como la hipopotasemia son causas de poliuria y polidipsia. Bien, pues vamos a ir viendo las distintas opciones y vamos a ir discutiendo sobre ellas. Metástasis óseas osteolíticas, podría ser, sí. Hiperparatiroidismo por secreción ectópica de PTH-like, también podría ser, otra causa posible. Osteopatía hipertrófica de Baumberger-Marie, no me justificaría la clínica de poliuria, polidipsia y tal. Y metástasis renales con diabetes insípida nefrogénica, eso sería una cosa muy rara, extremadamente rara que se manifestaran de esa forma de entrada, o sea que no es lo que pensamos tampoco. Ahora, una cosa que sí quiero preguntar, porque tenemos una decisión ahora entre la respuesta 1 y la 2, una cosa que sí quiero preguntar, ¿y las cefaleas, en este caso, a qué podían deberse? Bueno, pues el paciente podía tener, efectivamente, metástasis en el sistema nervioso central, que pudieran justificarla, pero también recordad, si un paciente tiene hipercalcemia, tiene más tendencia a tener una hipertensión arterial, y esa hipertensión arterial te puede provocar cefaleas. Sería una posible explicación, pueden ser de otra causa. Luego, por lo tanto, tengo que decantarme por dos opciones, las metástasis óseas osteolíticas o el hiperparatiroidismo por secreción ectópica de PTH-like, y lo que me lleva a decantarme por esta última es que se trata de un cáncer epidermoide, uno de cuyos signos paraneoplásicos precisamente es el aumento de la secreción de PTH-like, y porque me refieren que no tiene dolor óseo, y eso va en contra de que sean las metástasis óseas las responsables, y por eso, solamente por eso me voy a ir por la respuesta 2. Recordad que un dato que me diferenciaría claramente una de la otra sería el fósforo. El fósforo alto en sangre me hablaría de que se está destruyendo hueso, metástasis ósea osteolítica, y el fósforo bajo en sangre me hablaría de un efecto tipo PTH. Simplemente ver un electrocardiograma y una pregunta que os hago. Si vosotros veis este electrocardiograma, una taquicardia con QRS ancho, en un paciente que tiene un infarto previo, ¿en qué pensáis? Pues efectivamente el diagnóstico, ya simplemente con ese antecedente clínico, es claramente de una taquicardia ventricular. Y una nueva visión de la medicina o una nueva visión de la forma de repaso que estamos viendo. Me voy a los Pokémon y me voy a la Pokémon Evolución para ver cómo una de las formas de ampliar nuestro conocimiento sobre medicina es que por cada concepto que nosotros trabajemos, que nosotros veamos en un caso clínico, en una pregunta, en un libro, lo que sea, por cada pregunta nosotros nos tracemos una especie de círculo alrededor y veamos otros dos conceptos que puedan tener relación más o menos con ese concepto y que nos sirvan para fijarnos en cosas que, partiendo de un punto de apoyo, nos haga ampliar un poco más ese conocimiento. En este caso tenemos, por ejemplo, la Pokémon Evolución Charmander, Charmeleon y Charizard. Y sería,
Me comentan que en la insuficiencia aórtica está contraindicado el balón de contrapulsación aórtico. Vale, un concepto que yo fijo, que yo tengo claro. En la insuficiencia aórtica, aunque haya un shock cardiogénico, no se puede poner un balón de contrapulsación aórtico. Bien, pues otras cosas que me sirven, cosas relacionadas y que yo a lo mejor busco en un libro, busco en algún vídeo que tenga, busco en algún caso clínico y tal. Y son cosas que intento fijarlas igual. La resincronización, ese tratamiento que se usa para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con una fracción de eyección deprimida y que tienen una morfología de bloqueo de rama con un QRS prolongado y que no responden al tratamiento médico, pues la resincronización es particularmente útil, es útil en los pacientes que están en ritmo sinusal. Si el paciente tiene una FA, pues no sería tan útil. Y otro concepto, que en un paciente que esté esperando el trasplante cardíaco se usan cada vez más los dispositivos de asistencia ventricular. O sea, es una medida intermedia entre todo el tratamiento farmacológico, incluso la resincro puesta, y la espera al trasplante. Pues ya sobre un concepto que localizaba de entrada, ya tengo 3 conceptos fijados, y son conceptos que me sirven para interrelacionar también. Seguimos con la Pokémon evolución. Quiste hidatídico hepático inactivo cuando está particularmente calcificado. Ese quiste se considera ya inactivo. Pues cosas del hígado que podamos tener que recordar y que tengan un cierto parecido en cuanto a dificultad o en cuanto a profundidad con esta. Pues, por ejemplo, que si me hablan de un niño que tenga hepatopatía, hiperuricemia y una posible hipoglucemia, me hablan seguramente que el niño tenga una glucogenosis, tipo por ejemplo la de von Gierke, y que si hay un paciente que ha tenido un proceso diarreico previo y ahora tiene una disentería previa y ahora tiene un acceso hepático, seguramente sea un acceso hepático amebiano y se puede tratar con tinidazol, con metronidazol, con quinacrina. Otro concepto que se incluye en la clasificación MEL para la cirrosis, el INR, la protrombina, la creatinina o la bilirrubina. Pues, ¿cómo trato el síndrome hepatorrenal? Con terlipresina y con albúmina. También se usa, sobre todo en Estados Unidos, la midodrina, pero aquí sobre todo con terlipresina y con albúmina. Midodrina, ostreótide, albúmina, todo eso sirve como tratamiento del síndrome hepatorrenal. Recuerdo que ya cuando veo este concepto, recuerdo también que en el síndrome hepatorrenal juega también mucho papel la infección bacteriana, o sea, las bacterias, la producción del óxido nítrico por las bacterias, puede participar en esa vasodilatación que al final termine perpetuándote la ascitis y el fallo prerrenal que se produce en ella, que termine siendo ese síndrome hepatorrenal que ya no responde a la reposición de volumen. Y que precisamente por todo este contexto, los pacientes cirróticos que ya no les funcionan los macrófagos del hígado y no son un buen filtro para cargarse las bacterias que entran por el intestino, pues todo ese proceso de contaminación bacteriana hay que tener precauciones cuando tratemos cualquier complicación, como por ejemplo en un paciente con hemorragia por varices se da tratamiento con antibióticos, puede ser con cefalosporinas por ejemplo, para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Un paciente con 55 años con hiperparatiroidismo, con un calcio de 12 y con litiasis renal debe ser operado. Eso requiere cirugía del hiperparatiroidismo. Otros 2 conceptos que nos sirvan para relacionarlo con ello. Pues por ejemplo, el hiperparatiroidismo obtiene hipercalcemia e hipofosforemia. Pues, ¿qué pasa con la hipermagnesemia? Porque la hipomagnesemia me suena mucho de la prolongación del QT. Pero ¿qué pasa con la hipermagnesemia? ¿Qué clínica produce? Pues produce una clínica tipo miasteniforme, tipo de bloqueo neuromuscular, como la miastenia gravis o un cuadro parecido. Y con hipotensión arterial. Y una causa rara de condrocalcinosis es el déficit de fosfatasa alcalina, una enfermedad muy rara que se llama la hipofosfatasia, pues que también, aparte de condrocalcinosis, se acompaña de raquitismo y osteomalacia. Bueno, son cosas que voy incorporando a mi conocimiento en general. Si yo pongo un intervalo de confianza al 95%, eso significa que lo he construido con el error estándar de la media y eso se interpreta como hay un 95% de confianza de que el verdadero parámetro poblacional esté incluido en ese intervalo y si yo cogiera grupos del mismo tamaño de muestra, el 95% de ellos, el intervalo de confianza, incluiría al parámetro. ¿Vale? Bien, el 95% de las medias estarían incluidos dentro de ese intervalo también. Evolución de esto o otras cosas que debo recordar. En una enfermedad con prevalencia muy baja, el valor predictivo positivo va a ser siempre muy bajo. Si la enfermedad tiene muy poca prevalencia, 1 por 100.000, por cada enfermo va a haber 99.999 sanos y por lo tanto va a haber muchos más falsos positivos que verdaderos positivos. Excepción a esto cuando
no haya ningún falso positivo, o sea, cuando la especificidad sea del 100%. Y un ensayo clínico en el que haya mucha diferencia entre tratamientos y sin embargo no salga significativo, casi seguro es porque tiene poco tamaño de muestra y hay que aumentarlo. Observación inicial en un linfoma folicular. O sea, el linfoma folicular puede elegirse, puede optarse por no tratarlo de entrada. Conceptos relacionados. Si un linfoma folicular o una leucemia linfática crónica se agrava de pronto, es que se ha transformado, ha tenido una segunda transformación clonal hacia un linfoma más agresivo. Eso se llama, aunque el nombre a veces se lo dan solo la leucemia linfóide crónica, eso es lo que conocemos como un síndrome de Richter. Y en un cuadro linfoide en el que ponemos tratamiento y hay una insuficiencia renal después de poner este tratamiento, seguramente es porque el tratamiento ha sido tan efectivo, hemos destruido tantas células, hay tanta destrucción nuclear que hay una tormenta de ácido úrico sobre el riñón, lo que se llama una lisis tumoral, un síndrome de lisis tumoral que se puede prevenir con fármacos como alopurinol, como rapuricasa o el febuxostat, perdón. Bueno, teníamos que terminar ese recorrido por el alfabeto que estamos haciendo en verso para que nos sirva para relajarnos un poco también entre tanto conocimiento, pero también nos sirve para repasar. Empieza por V, tiene dolor de barriga, cansancio y lengua que quema, amarillo es su color y los nervios de la pierna no sienten la que rime con color. Dolor de barriga puede ser por una gastritis atrófica, cansancio por anemia y la lengua ardiente, la lengua dolorosa, esa glositis atrófica que se puede producir en los pacientes efectivamente que tienen una anemia megaloblástica, un déficit de vitamina B12. Amarillo es su color, ictericia por la destrucción porque hay una eritropoyesis ineficaz y en los nervios de la pierna lo que hay, pues que no sienten, empieza por V y rima con color, pues la vibración, una pérdida de la sensibilidad vibratoria puede ser una de las primeras manifestaciones de la afectación neurológica de los pacientes con mielosis funicular. Contiene la Y. Es hipertenso Pablito y sus padres preocupados porque el pobre está malito. Tiene pulsos diferentes y una obstrucción imponente justo al final del callado, de la aorta. Se trata de una coartación aórtica. Como habéis adivinado seguramente, pulsos diferentes. Un niño con coartación aórtica tiene unos pulsos vivos, unos pulsos muy grandes y una hipertensión arterial en los brazos y sin embargo en las piernas tiene pulsos débiles e hipotensión. Y por la Z, por último, ese entameba un mal bichito, te lleva al baño a menudo. Su presencia yo no dudo, si veo en heces, lo admito, algunos. ¿Cuáles son las formas de la entameba? Pues los trofozoitos, por ejemplo, los que puedo ver en el examen de heces. Y contiene la Z. Seguimos con la trama clínica. Veníamos de un paciente en el que hemos diagnosticado un hiperparatiroidismo como por secreción de PTH-like, como paraneoplásico de un cáncer epidermoide del pulmón. Un paciente tiene clínica de osteopenia, urolitiasis y poliuria, la clínica que se correlaciona con el hiperparatiroidismo normalmente. Se comprueba hipercalcemia e hipofosforemia. Desde hace tiempo el paciente refería a clínica de hipogonadismo. De todas las siguientes, ¿cuál parece la explicación más plausible de estas manifestaciones? O sea, tiene un hiperparatiroidismo, lo que sospecho, y aparte tiene hipogonadismo. ¿Cómo se explica esto? Se trata de un panhipopituitarismo, ahí no tendría ninguna cabida la hiperplasia paratiroidea ni el adenoma paratiroideo, esa no es cierta. Es un mieloma múltiple con alteración endocrina por amiloidosis de cadenas ligeras, ya es rebuscada la pregunta como quien la ha formulado, que soy yo, pero en ese caso, la afectación endocrina por amiloidosis, por ejemplo, sería una infiltración, por ejemplo, de la hipófisis o de la suprarrenales o de donde sea, y estaríamos en la misma situación de antes, no tenía por qué haber un hiperparatiroidismo. Es un síndrome pluriglandular inmune con hiperpara y con prolactinoma, me cuadraría perfectamente, y es una sarcoidosis con infiltración glandular por la inflamación granulomatosa, me la llevo a la 2, igual, tanto la amiloidosis como la sarcoidosis podían producir exactamente lo mismo, o sea que en este caso me quedo como explicación más plausible, efectivamente, con la MEN tipo 1. Vemos la espalda de un paciente, así, visto la espalda del paciente no nos dice mucho, bueno, me dice bastante, pero quiero decir que no me dice el diagnóstico del paciente cuál es. Erupción maculopapulosa, muy bien, papulosa, y me cuentan. Esta foto de la espalda de un paciente de 33 años que lleva unos días sintiendo dolores persistentes en la pierna derecha y molestias epigástricas. A la exploración, aparte del exantema maculopapuloso, tiene adenopatías, laterocervicales, axilares, epitrocleares, hipopliteas y una discreta hepatomegalia. La zona dolorosa de la pierna es la región tibial anterior en su tercio inferior, en donde se palpa una discreta tumefacción, pero no hay enrojecimiento de la piel suprayacente. Se realizó una pregunta que fue definitiva para orientar el diagnóstico, por 5 céntimos de maravedí. ¿Cuál fue la pregunta?
¿A qué suena esto? Adenopatías, exantema papuloso, con hepatomegalia, con dolores, molestias epigástricas que se pudieran corresponder con una gastritis hipertrófica. Eso ya lo digo yo porque me lo sé, no porque se piense solamente con eso. Y que aparte de eso tiene una osteitis, una posible osteitis. Si sumo todo eso, claro, si hubiera unas posibles respuestas diría, me suena esta. Si no, es más difícil decantarse, pero a mí me suena que el paciente puede tener una sífilis secundaria. Y esa sífilis secundaria, pues la pregunta sería, ¿ha tenido relaciones sexuales o contactos sexuales de riesgo y ha tenido un chancro previo? Por ejemplo, una lesión ulcerosa en el pene o en donde fuera. Bien, como sé que esto os gustó en el anterior Asociamed, vamos a continuar con esta asociación entre diferentes órganos y aparatos. Empezando por un paciente que tenga infiltrados pulmonares, neumotoras de repetición, lesiones osteolíticas, exoftalmos y una diabetes insípida, por ejemplo, también. ¿A qué suena eso? Eso suena a una histiocitosis de células de Langerhans, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian. Bien, histiocitosis. Si en la histiocitosis hay poliuria y polidipsia, y esa poliuria y polidipsia responde a la ADH, ¿qué tengo? Pues efectivamente se trata de una déficit de producción de ADH por los núcleos supraópticos paraventricular del hipotálamo y su efecto o su almacenamiento en hipófisis posterior. Se trata de una diabetes insípida central, con poliuria y polidipsia. Si hay poliuria y polidipsia en un paciente con mieloma, ¿en qué causas pienso? Pues puedo pensar fundamentalmente en una nefropatía intersticial producida por el propio mieloma, por las cadenas ligeras o por la hipercalcemia. Son las posibilidades que tengo en estos pacientes. La amiloidosis no, la amiloidosis me provocaría un síndrome nefrótico, una glomerulopatía. He puesto hipercalcemia, pero me valía, por supuesto, lo de las cadenas ligeras. Pero la hipercalcemia la he puesto para asociarla con la siguiente. Hipercalcemia con dolor epigástrico intenso y posterior normocalcemia. ¿En qué pensaría aquí? Pues pensaría en que un paciente que puede tener un cuadro con hipercalcemia, un hiperparatiroidismo o cualquier otra causa, que en ese contexto ha desarrollado una pancreatitis y la pancreatitis tiende a bajarte el calcio en sangre. Por eso, bueno, pues se puede normalizar la calcemia en un paciente con hipercalcemia previa y que presenta una pancreatitis. Igual que hay otro dato analítico también que tenéis que recordar. Si un paciente tiene una pancreatitis en el contexto de un síndrome quilomicroanémico, de una hipertrigliceridemia muy grande, la determinación de la amilasa que le haga me puede salir falsamente baja, ¿vale? Ese artefacto, digamos, en la determinación hay que considerarlo a la hora de evaluar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Pues sería una pancreatitis aguda. Si en la pancreatitis hay citopenias y nódulos cutáneos, esos nódulos cutáneos son tipo eritema nodoso, son tipo necrosis grasa, y esa propia necrosis grasa también puede afectar a la médula ósea y justificarme esa pancitopenia. Hablando de grasa, si un paciente tiene una mala absorción de grasas, tiene una anemia ferropénica y tiene tetania, pensaría de entrada en una enfermedad celíaca, en una enteropatía gluten sensible. La anemia ferropénica y la tetania relacionada con el déficit de vitamina D, con hipocalcemia y con hipofosforemia, tiene que ver como es una manifestación inicial de la celiaquía, porque la celiaquía inicialmente afecta a los tramos más proximales del intestino, que es donde se absorbe, por ejemplo, el hierro o el calcio. Bien, seguimos con la grasa. Si un paciente tiene una afectación hepática con esteatosis, que simplemente produce un aumento de las transaminasas sin mucho más, casi sin síntomas, y el paciente tiene también albuminuria, ¿cuál es la causa de esa esteatosis? Pues seguramente sea una diabetes mellitus. Y si un paciente diabético tiene una enfermedad de dos vasos en el corazón, dos vasos coronarios principales, y uno de ellos es la DA proximal, pues en la decisión entre hacerle un stent, entre ponerle un muelle o hacerle un bypass, seguramente el cirujano va a llevar más razones para quedarse el paciente que el hemodinamista, y por lo tanto en esa situación nos decantaríamos seguramente más por la cirugía. Tampoco una decisión que sea rotunda, pero sí pensaríamos más en la cirugía, en el bypass. Más Pokémon evolución, la vamos a hacer rapidita. Me encuentro que me dicen que un paciente con pancitopenia, con hiperpigmentación, con monocitosis, con esplenomegalia, tiene una leishmaniasis, y voy a ver otras causas de síndromes muy típicos producidos por parásitos en general. Meningitis con eosinofilia me hace pensar en el
Strongylus cantonensis, más típico de la zona del Caribe, etcétera, y si tengo hemólisis después de picarme una garrapata, pienso en la babesia. Alcalosis metabólica por vómitos. Los vómitos, el cuadro sobre todo en la estenosis pilórica, donde característicamente se suele producir más alcalosis metabólica. Los cuadros predominantemente de vómito dan más alcalosis. Pues si me encuentro un paciente que tiene un pH normal, el bicarbonato normal, la PCO2 normal y sin embargo un anion gap elevado, eso me sirve, el cálculo del anion gap en esa situación me sirve para decir, aquí hay algo que no funciona. Y ese algo que no funciona puede ser que el paciente tenga una situación en donde a la vez concurre una acidosis metabólica con anion gap elevado y una alcalosis metabólica. Puede ser un paciente que tenga una cetoacidosis diabética y que los vómitos sean tan abundantes y tenga algo de gastroparesia diabética, por ejemplo, que tiendan a compensar eso. Entonces el pH se normaliza, el bicarbonato se normaliza también, pero el paciente lo descubro porque veo el anion gap, sodio menos cloro más bicarbonato, lo veo aumentado. Esa es una situación bastante rarita, pero me sirve también para estar preparado para posibles situaciones clínicas más complicadas. Y si un paciente tiene una neumonía con descompensación de una diabetes mellitus, pues puede tener una acidosis mixta. La acidosis mixta sería una cetoacidosis diabética y que también tenga esa neumonía en donde haya un fracaso de la musculatura respiratoria y al final el paciente hipoventile y retenga CO2. Silencio auscultatorio en el asma grave. Un paciente con asma se lo oye en pitos, se lo oye en sibilancias, pero cuando ya está muy avanzado ya dejan de oírse incluso las sibilancias. Eso es un signo de muy mal pronóstico. En el diagnóstico del asma, el óxido nítrico tiene alta sensibilidad y especificidad, recordarlo en el proceso diagnóstico, y el paciente resistente al tratamiento con corticoides, con beta, etcétera, se puede usar el anticuerpo monoclonal anti-Ig, el omalizumab. En la demencia por cuerpos de Lewy hay una reducción de la captación del transportador de la dopamina, una situación que se puede demostrar por PET-TAC y que resulta, bueno, es un poco complicadilla, pero que nos la tenemos que quedar como un dato importante. En la degeneración córtico-basal, recuerdo la de la mano alienígena, hay neuronas globosas acromáticas tau positivas. Un dato también que sirve como algo de referencia en el diagnóstico diferencial de las demencias en conjunto. Y se pueden hacer técnicas de imagen para, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la angiopatía amiloide, para detectar lesiones preclínicas, lesiones de amiloide preclínicas. En una comunicación interauricular el S2 está desdoblado ampliamente y fijo, desdoblado amplio y fijo. En la coartación de aórtica tenemos un soplo sistólico con S2 fuerte. Recuerden, el soplo sistólico de eyección aórtica, cuando es una estenosis aórtica, tiene el segundo ruido débil, y cuando es una hipertensión, suele ser soplos débiles. O una coartación aórtica, el segundo ruido sería fuerte. Y una persistencia del ductus que desarrolla un Eisenmenger, hay una cianosis diferencial. El cortocircuito derecha e izquierda se produce a nivel del callado aórtico y afecta a la sangre que va para las piernas. Entonces hay una cianosis fundamentalmente en las piernas. Sin embargo, los troncos supraórticos, que han sacado la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y sale sangre bien oxigenada, no tienen cianosis. Una artritis aguda puede tener un líquido sinovial con 5.000 leucocitos. En la artritis infecciosa siempre se hace diagnóstico diferencial con la artritis por microcristales. Y la artritis por microcristales, por ejemplo, una de ellas, de las más raritas, es la de hidroxiapatita, que son cristales bastante pequeños, con calcificaciones amorfas y que se tiñen con alizarina roja. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, que otro diagnóstico diferencial sería con una artritis reactiva y una asociación, por ejemplo, en la queratodermia blenorrágica, esas lesiones cutáneas. Bien, con esto seguimos dando pasos, seguimos avanzando y os cito para el próximo Asóciame, en donde seguiremos ampliando mucho más todavía nuestro conocimiento.